Buenos días. Hola a todos amigos y amigas. Os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo para todos y espero que estéis muy bien. En el día de hoy os quiero dar la bienvenida al podcast de Bárbara Logan. Soy Bárbara Logan. Y en este siguiente episodio del programa y temporada Narcisistas, vamos a focalizar de lleno y vamos a centrarnos en las características del perverso narcisista. Vamos a hablar de las características esenciales a las que vamos a darle un pequeño perfil a todas esas acciones extrañas que realizan este tipo de personas y personajes, por llamarles de alguna manera, conscientes de su dolor y de su maldad. Empezamos fuerte. Espero que hoy aprendas muchísimo y comenzamos. Al hilo del podcast anterior, en el que hablábamos de las características que recoge el DSM-5 como manual de diagnóstico oficial, por así decir, consensuado por la psiquiatría mundial, por la Asociación de Psiquiatría Estadounidense, pues podemos decir que de manera común nos encontramos unos rasgos muy destacados. Ojo, no significa que tú no puedas tener estos rasgos. No significa que no conozcas a otras personas que son empáticas y a veces pues puntúan alto en este tipo de rasgos. Pero está claro que, como vamos a ver bastantes, pues un trastorno narcisista de la personalidad cumple estos parámetros de comportamiento, que al fin y al cabo son patrones de comportamientos muy concretos que se repiten y son recurrentes a lo largo del tiempo. Bueno, pues a ver si toda esta batería de características primeras las agregamos a las características anteriores y te da una panorámica para saber detectar e identificar correctamente al narcisista o persona tóxica en tu entorno. Se trata de detectar, identificar, reconocer y protegerte, pero sobre todo se trata de prevenir en primer lugar. Y cuando estamos prevenidos, la vida es más sencilla y nadie nos quita la inquietud y la atención plena. Dicho esto, vamos a la primera característica. Primera, sadismo, que significa disfrutar del dolor que produce en los demás. El narcisista es sádico y disfruta haciendo daño a las personas de su entorno o a la población mundial. Cuanto más daño, más sentido de poder siente en su interior, porque el poder y dominación también son bases de su patrón de conducta y personalidad. Segunda, mimetización, que significa convertirse en espejo de su pareja para acecharle, cazar, gustar y atrapar. Una de las características más interesantes a la hora de detectar y prevenirte de un narcisista es que se convierte en tu espejo para acecharte, cazarte, copiarte, mimetizarte, interpretar que él está en tu línea, que él es como tú, que él de repente o ella se ha convertido en algo que es tu media naranja, en alguien que es muy similar a ti. Y claro, cuando encuentras a alguien que es tan igual, dices, qué maravilla que acabo de encontrar mi otro yo en otro ser humano. Y qué suerte tengo, y lo digo entre comillas e irónicamente, ¿eh? Qué suerte tengo que me lo encontré en mi vida. Bueno, pues
La mimetización es un proceso que hace el narcisista precisamente para camuflarse, para enmascararse y darte a entender que has encontrado lo más maravilloso de tu vida y lo tienes en él. Es como una joya, es como una inalcanzable. ¿No? Porque piensas, bueno, de hecho, trata de mimetizarse contigo para que tú después lo veas como un ideal y seas tú quien lo idealices. Aunque por supuesto el narcisista te va a idealizar siempre, que es su primera toma de contacto, y lo iremos viendo en los siguientes podcasts. Tercero, camuflarse. Ser un camaleón o camaleona familiar o social. Bueno, son los reyes del disfraz. Y camuflarse es un arte. Lógicamente, si por ejemplo, en el caso de los padres de los niños, este padre, Juan José Bretón, hubiese sido una persona agresiva de primera vez, pues seguro que nunca hubiera podido asesinar como asesinó a sus hijos, quemados y en fin, brutalmente asesinados, ¿no? No me voy a extender en toda la parte de crímenes y ejemplos, ¿no?, de asesinos y criminales, ya que esto es una parte muy específica de la criminología judicial y actual, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en los narcisistas encubiertos de a pie, los integrados, los que están junto a nosotros, y después nos vamos a dedicar a un profundo análisis de la personalidad psicopática o con rasgos psicopáticos, ¿verdad?, del trastorno antisocial de la personalidad. Y más adelante vamos a seguir con la siguiente temporada del podcast sobre manipulación emocional y madres narcisistas, padres narcisistas. Bueno, como veis, tenemos un amplio abanico para tratar el narcisismo y más, que os iré informando y haciendo llegar paulatinamente. Lo que sí os quiero comentar es que lo más importante es que cuando captes la idea de que realidad y mentira van de la mano, y aquí es un juego de ganar o perder en el que el narcisista siempre gana y tú pierdes, que es un juego donde no hay ganancia, jamás, porque pierdes el tiempo absolutamente, desde el primer minuto uno. Y lo que trato y vamos a tratar en este podcast es abrirte los ojos y la conciencia y el conocimiento para que por un lado te autoconozcas muy bien y por otro lado sepas protegerte de estas personas. Cuarta característica importante, competición. Para los narcisistas, competir con otros hombres y mujeres es una droga. El narcisista se compara y desea ganar. Claro, el narcisista no se va a comparar con otra persona igual que él, que esté vacío o vacía. Se compara con una persona rica por dentro, llena de valores, llena de humanidad, llena de inteligencia emocional o simplemente una buena persona. No tiene que ser una persona extraordinariamente inteligente, sino sencillamente una buena persona, una persona equilibrada, tranquila, con sus problemas, con su día a día, pero donde el narcisista ve que tiene empatía y gestión emocional. Y aprovechando esa empatía, estas personas harán bastante daño en el corazón de esta señora o de este señor o de este niño o de esta pobre mujer que cae en las garras de un vampiro emocional. Muy importante, y quiero destacar ahora, que cuando hago referencia a narcisistas, hago indistintamente referencia tanto a mujer como a hombre.
Actualmente los informes médicos y psiquiátricos pues tienen un alto bagaje y conocimiento. La siguiente característica es celotipia. Son altamente celosos y celosas, de manera impulsiva, contra las virtudes, los bienes, el temperamento, la riqueza de otras personas, de familiares, de compañeros de trabajo. Es tremendo tener así en tu entorno a una persona. Es terrible, porque además no deja avanzar al grupo. Intereses, sexta característica, intereses materiales. Es materialista. Tiene un interés por escalar socialmente, cueste lo que cueste. Lógicamente, un narcisista no se va a quedar en casa de brazos cruzados si allí no entra nadie, si allí no va nadie a halagarlo. Necesita hacer cosas a la sociedad para recibir el halago. Intereses materiales. Por supuesto. Pues siguiente. Séptimo. Inestabilidad emocional. ¿Qué significa? Pues que pasa con muchísima facilidad de la alegría exacerbada y euforia a la rabia, la cólera y la ira. Imaginad la fluctuación de emociones desequilibradas en la que vive este o esta persona. Este hombre o esta mujer, pues te vas a dar cuenta que como se mueve muy bien en el conflicto, pues va a fingir una felicidad construida artificialmente y después va a sentir una rabia y una cólera en el momento que su ego se siente herido por encontrar en el entorno a alguien que le amenaza, que su valía personal es mayor, que ha tenido pues eso, un flash de realidad que le duele tanto el no sentirse querido que le toca a su herida narcisista y por lo tanto pues salta a la mínima con una brutalidad y una desproporción en la reacción evidente. En la circunstancia en la que se vea, da igual. El narcisista no mira nada. Los ataques de ira narcisista son un torbellino y un huracán. Así que no se saca nada bueno de ellos y desestabiliza mucho el entorno. Octavo, sensibilidad a las críticas. Imaginad el estallido emocional de rabia y de ira patológica de un narcisista cuando le haces una crítica no constructiva. El conflicto está servido. Así que cuando veas a una persona que cuando le haces un comentario de mejora, pues se lo toma de una manera bastante reactiva, ojo, mucho cuidado, muchísimo cuidado. No sigas por ese camino. Además, no te interesa. Mejor darle la razón. Porque para qué luego te vas a buscar a un enemigo y vas a encontrar verdaderamente un diablo y un vampiro emocional de frente. Siguiente. Octavo. Sensibilidad a la... Noveno. Identidad inexistente. Identidad inexistente. No tiene identidad personal. Tampoco tiene equilibrio emocional. Puesto que no tiene equilibrio emocional, no tiene identidad. Pero es que el equilibrio emocional, ¿qué hemos dicho que lo construye? Lo construye pues un conjunto de valores personales, estables, constantes en el tiempo, principios éticos, sociales, de valorar muy bien a las personas, de valorar también el trabajo propio, el esfuerzo propio, el esfuerzo de los demás, entender que todos podemos equivocarnos, tener empatía para poder corregir todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sin agresividad ni violencia. Después, en esta identidad inexistente nos damos cuenta que como no tiene una personalidad definida y concreta, tiene que utilizar máscaras, que son su principal disfraz. Décimo, necesidad de llamar la atención.
Lo hemos dicho arriba antes, ¿verdad? Mostrarse, arriba quiero decir, en otros momentos del podcast, ¿no? En episodios más anteriores. Mostrarse en redes sociales posando con buena cara. Esta es una de sus pasiones favoritas. Inconsecuente, número 11. La inconsecuencia es algo que también está relacionada con la impulsividad narcisista y verdaderamente no le importa la consecuencia de sus actos ni lo que pueda generar de daño en la víctima. Normalmente son personas egocéntricas, ególatras y por lo tanto primero observan su beneficio y no son capaces de mejorar el entorno mejorando el beneficio común de todos los integrantes de un grupo, de una pareja, cónyuge, una relación emocional con otra persona, una relación interpersonal. Y lo mismo ocurre entre niños, adolescentes y compañeros de trabajo o jefes en la empresa. Inconsecuente. Por lo tanto, cuando veas a una persona que toma demasiados riesgos sin valorar con prudencia las consecuencias, ten mucho cuidado al tratarla. No necesariamente una persona inconsecuente es narcisista, se puede equivocar, pero sí es una conducta muy tóxica, sobre todo para sí mismo o para sí misma, porque pones en riesgo quizás las deudas de la vivienda, las deudas del negocio, la casa. Imaginaos toda esa inconsecuencia, los problemas de salud posteriores que trae a una persona por no pensar con claridad e inteligencia. Veréis, ¿os acordáis de Miguel Blesa, el presidente de Caja Madrid, que después parece ser que se dio un tiro, ¿no? Y se suicidó? Pero realmente yo pienso que, no lo sé, porque eso podemos decir que es conspiración o podemos certificar como hizo la policía, ¿no? Y Guardia Civil, ¿no? Certificaron que sí, que fue autogenerado solo, ¿no? En cualquier caso, no lo sé, no sé qué complot ni qué conspiración de las altas esferas pudo pasar, tampoco lo voy a investigar, yo lo voy a respetar y por ello estaba en los tribunales y así se quedó. Lo que sí es cierto es que una persona que es inspectora de Hacienda tuvo que deber muchísimos favores a otras personas para acabar como acabó. Y esto nos debe hacer reflexionar muchísimo. Para quienes no conocéis el caso de Miguel Blesa era un inspector de Hacienda que había estudiado oposiciones con el entonces su amigo José María Aznar, presidente del gobierno de España en su momento. Entonces, esta afinidad de juventud en Valladolid les permitió, y en León, pues les permitió mantener una amistad fiel a lo largo del tiempo. Lo que más me sorprende es que, por un lado, este hombre emitiera unas tarjetas black, unas tarjetas que se llaman black, pero que en realidad no son negras, son simplemente unas tarjetas que no están claramente fiscalizadas en Hacienda. Y entonces, por lo tanto, se saltaba todos los mecanismos de control naturales y normales que tiene una tarjeta de crédito. Pues dar esa disposición de dinero y de dinero efectivo a los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, y cómo ese hombre esperaba que como cabeza de turco no cayera. O sea, ¿qué lleva a una persona a ser tan inconsecuente? Que nos lleva al punto número 11 que estamos tratando. Pues una persona inconsecuente aboca al vacío y a la destrucción a toda su familia. De hecho, una no lo estigmatizo ni lo culpo. Creo que sí necesitaba una ayuda psicológica muy importante, porque estar
Primero, era inspector de Hacienda, con lo cual tenía una vida y una base económica cubierta. En segundo lugar, tenía un primer matrimonio y 2 hijos de un primer matrimonio, con lo cual entiendo que estaba dándole ejemplo negativo a estos hijos. Después tenía otros 2 hijos con otra señora. Y al final, una de las cosas que más me conmovieron es que fueron a firmar la renuncia a la herencia, porque la herencia de don Miguel Blesa era un problema para su segundo matrimonio, ya que dejaba más deudas, o al menos era más el coste económico que suponía cubrir todos los impuestos y me imagino que deudas con el patrimonio heredado que renunciar. Imaginad el caos económico. Una persona que era inspector de Hacienda, que ya se podría haber limitado a hacer su trabajo bien, que también es un trabajo de llevar el orden fiscal y tributario, pues según la normativa. Entonces, y la ley. Entonces, me sorprende que una persona rigurosa, formada en Derecho, formada en Economía, pues pudiera hacer semejante torpeza e inconsecuencia de entregar unas tarjetas no fiscalizadas y ni controladas, y además esperar que no pasara nada, con lo cual qué necesidad de ir a la cárcel, ¿no? Es como, sí, sé que me voy a abocar al infierno y me tiro, ¿no? Entonces, yo creo que la psicopatía, los rasgos psicopáticos yo los veo clarísimos, pero también unos rasgos narcisistas evidentes, sin querer estigmatizar a este señor, que por supuesto no se puede defender y que respeto, máximo respeto por él y por sus hijos, que pues siempre recordarán este episodio como algo triste e imborrable de sus vidas. Siguiente característica: carencia de empatía emocional. Fingen tener empatía emocional para hacerte creer que se ponen en tu lugar y entienden tu dolor. Y es cierto, todo es fingido. Y esta empatía, pues, es lo que se llama... O sea, al no tener una empatía emocional genuina, los narcisistas se diferencian de los psicópatas en que, como no la tienen, pero sí saben cuando hacen y no hacen daño, y sí saben el daño, que se siente con el daño, y entonces tienen una empatía cognitiva de saber intelectualmente el baremo y el nivel de daño que están ejerciendo. Es como si tuvieran un termostato, pero todo lógico, no emocional, porque si tú sabes el daño que estás haciendo, entonces lo normal es dar pasos hacia atrás y no continuar en el daño. Eso es la salud mental, ¿no? Sobre todo buscar siempre el equilibrio emocional, es decir, hay que desandar, o decir, hay que reequilibrar siempre los ambientes a un ambiente positivo, o al menos lo más equilibrado y calmado posible, que es donde nace todo siempre de la calma, ¿sí? No hace falta que sea positivo, simplemente en calma. Y claro, el narcisista no puede vivir en calma. Necesita el conflicto para para desestabilizar y poner nervioso y, digamos, herir y dañar a otra persona, para sentirse en calma él o ella, para sentirse en poder, en control, reforzando su ego herido, pero al fin y al cabo reforzando ese ego, que es el único que le enuncia, mira, así puedes vivir la vida hasta morir, de manera equivocada, pero así es. Después, las grandes preocupaciones de una persona con rasgos narcisistas es el estatus y la apariencia. No hace falta que os dé ejemplos, ¿verdad? Lo vemos cada día en las noticias. Hombre, mantener el estatus pero también os digo, no solamente en los personajes famosos, puede ser cualquier vecino.
donde su estatus y apariencia siempre es protegida. Me vuelvo al caso de Juan José Bretón. Tenía un estatus de padre, de buen padre, del padre de los pequeñines, de buen esposo, y al final este señor acabó con sus propios hijos. O de Tomás Jimeno, que acabó también con su hijo y con su hija en Canarias. O el caso también de este señor que últimamente y recientemente ha aparecido en la televisión, un médico con 8 hijos en casa y 2 en el extranjero, y que los tenía pues muy mal valorados y cuidados, y sin embargo él mantiene y mantenía y sigue manteniendo, porque no está retirado de su vida laboral, una vida ejemplar, común y tranquila dentro del hospital donde trabaja, en el Gregorio Marañón. Es que imaginad lo difícil que es detectar a los narcisistas. Es dificilísimo. Puede ser cualquier compañero de vuestro trabajo y puede ser cualquier amiga que la tenéis por persona maravillosa, o simplemente una persona común, una persona integrada, que no destaca, que es bastante neutra y sin embargo tiene unas agendas ocultas de puro terror, de true crime, ¿no? de verdadero crimen. Y claro, su manera de hacer crímenes son crímenes emocionales. Es un terrorismo psicológico constante. Y un lavado de cerebro como las sectas. Ejerce el mismo tipo de cortejo cerebral. Primero hay un acercamiento y luego muy love bombing, muy de idealización, y después pasamos a un acoso de derribo hasta la devaluación, y quitarte toda la seguridad, autoestima, confianza plena y absoluta en ti, para convertirte pues en alguien que no tiene identidad ni rumbo, ni destino, ni dirección, y te sientes completamente perdido o perdida. Por lo tanto, ojo a las personas que actúan de manera inconsecuente. Incluso, ojo a vuestras propias acciones inconsecuentes, que todavía es un grado más de autorreflexión propia. Porque si podemos corregir el sadismo, la mimetización, camuflarse, la competición exacerbada, la celotipia, los celos, los intereses materiales, la inestabilidad emocional, la sensibilidad a las críticas, si os dais cuenta, una persona normal puede ser sensible a la crítica, puede tener una identidad inexistente, pero lo que no puede ser es que estas personas, por su necesidad de llamar la atención, pues destruyan a otro ser humano. Bueno, pues como ejercicio de autorreflexión os invito a hacerlo. Después vamos a ver que creer que las demás personas tienen envidia es una de sus señas de identidad, como hemos visto en el DSM-5. Es muy típico decir, me tiene envidia, esa persona me critica porque ya quisiera ella haber llegado donde he llegado yo, ¿no? Y entonces son discursos, frases hechas, ¿no?, a modo de manual, y claro, siempre quedando por encima de los demás, ¿no? Como su terreno, nunca, que nadie nunca se lo quite, que nadie nunca abarque ese terreno de autosuficiencia superior que este tipo de personas mantienen a lo largo del tiempo y de su vida, y no van a cambiar. Creen que tienen siempre la razón, número 14. Creen que tiene siempre la razón, imaginad. Cuando una persona no tiene humildad para reconocer que a veces nos equivocamos todos, además es enriquecedor el error. El error es la única manera de aprender. Nuestro aprendizaje común y natural, pues es una especie de ensayo y error. Ya no digo el intelectual, el aprendizaje del colegio, digo, y me refiero al aprendizaje diario de la vida. Pues todo es un ensayo en el que muchas veces acertamos y otras veces pues aprendemos de las circunstancias. Pero el narcisista no lo toma así. El narcisista impone su criterio y todo tiene que ser así, como ellos y él y ella proponen. Si ves una madre un poquito autoritaria
un hermano autoritario o un hijo autoritario. O ojo, 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 ojo. Tened mucho cuidado, porque una pareja autoritaria, de criterio muy inflexible, pues es mejor observar y alejarnos, ser los observadores de nuestra vida sin implicarlos emocionalmente, que al final lo que quiere el narcisista es que nos salgamos de nuestro autocontrol, de nuestro eje, de nuestro equilibrio emocional y caigamos en el charco del conflicto. El siguiente, sin limitaciones, para él o ella, pero sí para ti. Fijaos, ellos pueden hacer todo tipo de barrabasadas, de acosos emocionales, de abuso emocional, y sin embargo, tú no puedes quejarte, tú no puedes decir basta, no puedes rebelarte. Y eso es de una injusticia tremenda. El narcisista por regla natural, eso lo vemos bastante y lo han estudiado profesionales dentro de las prisiones y las cárceles hispanoamericanas, estadounidenses y por supuesto europeas. El narcisista transgrede la norma porque los límites son para otras personas. Los límites, las leyes, las normas y el orden no está hecho para un narcisista. Los límites no existen, y no existen ni en el mundo de los negocios, ni en el mundo del narcotráfico, ni en el mundo de la economía sumergida. No existen límites. Entonces, claro, no eres social, tienes rasgos antisociales, no eres apto para vivir en sociedad donde existe un consenso común, donde la democracia, donde un orden del pueblo, un poder del pueblo, un poder de los seres humanos nos rige en igualdad todos, con nuestra propia personalidad, idiosincrasia y características, habilidades, talentos, pensamientos, opiniones diversas, divergentes y diferentes, y todas aceptables o no, pero dentro de un consenso social. Bueno, pues eso no existe en una mujer narcisista. La mujer narcisista transgrede las normas porque sí, impone porque sí, y además no te puedes rebelar porque sí. Así lo ha decidido ella. Después vamos a hablar, pues por ejemplo, el siguiente punto, ya vamos por el 17. La ira patológica presentada como descontrol y rabia cuando no se salen con la suya. Y además, ¿sabéis lo más importante? Que utilizan acciones y actividades pasivo-agresivas para hacer daño sin ser vistos a largo plazo y muy sutilmente, con lo cual ser encubierto de manual. Es un ser encubierto y de manual. Sabemos que la palabra de honor es algo que en nuestra sociedad se ha perdido. Se ha perdido la palabra de honor y la honorabilidad. Pues como no tiene identidad el narcisista, no tiene ni ética ni honorabilidad. Carecen de honradez, de sinceridad y de transparencia. ¿Qué nos conlleva? Nos conlleva al siguiente punto. Nos conlleva que traiciona a los demás. Sin embargo, para ellos está permitido mentir, engañar, estafar y vengarse de todo de manera despiadada, sin compasión y sin perdón. También comparten esta característica de ser despiadados y sin remordimientos y sin conciencia con los psicópatas. El problema, piensan que no lo tienen ellos, que el problema eres tú, y tú eres quien tienes que adaptarte a su modus vivendi y a su forma de vivir. Con lo cual es una aberración, nosotros no tenemos que adaptarnos para nada, no tenemos que adaptarnos en absoluto a una vida desordenada como ellos llevan. Siguiente, la relación con un hombre. Siguiente, idea clara que quiero que tengáis muy, muy, muy presente y apuntéis. La relación con un hombre o mujer narcisista es un camino de voluntad y esfuerzo, vacío, necio,
que no llega a ninguna parte. No llega a buen punto y no llega a buen puerto. Vais sin destino y perdidos por la vida. Por eso alejaros. Una mujer narcisista se muestra como una mujer ideal y un hombre narcisista como un hombre ideal, para en realidad convertirse en tu Jack el Destripador o la niña del exorcista. Los ataques de ira son descomunales. Así que te mantiene tan en tensión que en el mismo día experimentas amor y odio en el mismo momento, en la misma circunstancia, en el mismo desorden, sientes todo esto y entonces el narcisista te traslada esta inestabilidad emocional de la que hablamos. Claro, tú no puedes vivir, nunca puedes vivir en inestabilidad emocional si alguien te quiere y te odia en el mismo día y en la misma mañana y en el mismo momento. Y encima sus disculpas no son reales, sino que son más mentiras para tapar otras mentiras. Por lo tanto, y para terminar, debemos tener claro que se propone el reto de anularte cada día. Ese es su juego, una propuesta de anulación y reto constante de eliminación, porque se supone que tú eres mejor, que él te ve así, pero en realidad no eres mejor. Y entonces le representas como a su propia madre que no le amó, o su propio progenitor que no le quiso, un padre, un cuidador, un abuelo, una abuela. Tú eres un desafío para su fingida magnificencia. Por ello intenta anularte para que nunca recuperes tu identidad e incluso te desvíes. Tú ya no sepas en disonancia cognitiva qué está pensando. Y no estés conectada o conectado a tus propias emociones, metas, sueños, trabajo, empeño, esfuerzo y voluntad. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Te invito a conocer mis libros. Abajo en la descripción del comentario te dejaré el link y nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Os mando un beso muy fuerte. Hasta el siguiente día. Adiós. Os quiero. Se os quiere mucho.